¿Se escucha? Sí, Ok. Bueno, pues el día de hoy, Misael, Álvaro y yo, pues les vamos a presentar el tema de sepsis neonatal. permítame, te oigo muy bajito, aguántame. Vuelve a empezar. Eh, Mi compañero Misael Alvarado y yo, pues vamos a presentar el tema de sepsis neonatal. Entonces, pues son los temas, los puntos que vamos a abordar. Entonces, antes pues de la sepsis se va a conocer como un proceso inflamatorio probable o comprobado de que haya una infección. Entonces, antes de pues, hablar un poco acerca de pues, la fisiopatología, pues voy a hablar pues, de cómo se clasifica. Entonces, la sepsis neonatal puede clasificarse como temprana o tardía según el tiempo de aparición. La temprana es del nacimiento hasta las 72 horas y pues es de transmisión vertical que puede darse antes o durante el parto. Va a estar asociado pues a etiología como el streptococo betamolítico, principalmente el agalacte y la E. coli. Y la tardía pues va a ser de las 72 horas hasta los 28 días de nacimiento. Ujú. Eh, Hay algunas literaturas que lo manejan hasta 90 días, pero en pacientes que sean de muy bajo peso o que tuvieron una admisión hospitalaria que exceda pues, los 28 días. Lo que pasa es que cuando veamos fiebre de origen no determinado, vamos a ver que se utilizan escalas para evaluar la posibilidad de que el paciente tenga una infección grave. Cuando se encuentra, bueno, depende de la escala, hay escalas que van de 1 a 3 meses y una que va de 3 meses a 3 años. Antes de que existieran esas escalas, existía un término que se llamaba periodo gris, en el que no sabían o se proponía que el paciente que tenía entre 1 y 3 meses de edad, pues era más inmunocompetente que el neonato, pero no tanto como el niño de mayor edad y que por lo tanto representaba una población de riesgo intermedio y que los gérmenes esperados también eran hasta cierto punto diferentes. Y de esa noción, que ahora está modificada, y justo cuando tú lees los criterios de Rochester, que son los que se utilizan para evaluar al lactante menor febril que tiene menos de 3 meses de edad, las preguntas que lo ponen como sujeto de riesgo son precisamente haber tenido peso bajo al nacer, haber tenido hospitalización al nacer o haber tenido tratamiento antimicrobiano, es decir, una serie de criterios, ¿no? Que incrementan la posibilidad de que tu paciente tenga una infección bacteriana y cambian la decisión de manejo ambulatorio a manejo hospitalizado o por lo menos estudios adicionales. Entonces, por eso es que algunas literaturas dicen que en cierta manera la sepsis neonatal se extiende hasta los 90 días, aunque técnicamente pues no podría porque pues ya no son neonatos, ¿no? Esa es la razón. Ok, síguele. Bueno, entonces, pues como mencioné, la tardía pues puede ser la nosocomial, pues para los pacientes que han estado pues, eh, pues internados. Y la comunitaria, sin embargo, la comunitaria pues no va a ser muy frecuente y habitualmente se asocia a infección localizada como una neumonía, una infección urinaria, una meningitis. ¿Cómo otra vez dime eso? Eh, que la comunitaria, que decía que era infrecuente, pero se encontraba que Ya, ya, era ya. Ah. asociada a neumonía, IBU o meningitis. Falta un poquito más de reflexión de lo que estabas diciendo allá en la anterior. Mira, este, aguántenme tantito. Este, la reflexión es la siguiente. Tu paciente, porque además te faltó decir que a lo mejor no lo encontraste, pero hay otras fuentes que dicen que la sepsis temprana son los primeros 7 días, ¿no? Y nosotros estamos diciendo que son 3 días.
Y también hay razones para esa discusión, y la razón es la siguiente. La definición de nosocomial, en fin, a fin de cuentas uno puede poner los límites o las clasificaciones porque son arbitrarias hasta cierto punto en donde le dé la gana. Pero en el caso que estamos utilizando, las definiciones que estamos utilizando para sepsis neonatal derivan de los gérmenes más probablemente asociados. Desde ese punto de vista, todo gira, en la forma en la que yo se los enseño, alrededor de la definición de una infección nosocomial, porque la infección nosocomial tiene agentes específicos, ¿no? Y como la grandísima mayoría de los nacimientos se dan en medio hospitalario, cierto es que todos los neonatos en algún punto en el camino van a cumplir con la definición de nosocomial si tuviesen fiebre, ¿no? O podrían cumplirla, porque han pasado por un nosocomio, ¿no? Entonces, la definición de nosocomial es aquella infección que aparece después de las 72 horas de haber entrado en contacto con el ambiente nosocomial, durante toda la estancia después de las primeras 72 horas hasta 48 a 72 horas después de haber egresado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este paciente? Después de tú dijiste, la sepsis temprana son los 3 primeros días, claro, porque si nació, tiene 3 días de vida en donde no va a cumplir la definición de nosocomial porque pues, acaba de nacer, ¿verdad? En cuyo caso los agentes esperados son los que se trajo de su mamá. Si ese niño nace hoy y se va de alta mañana y llega eh, 2 días después, 3 días después o 2 días y medio después, pues ya no cabe en la definición de temprana porque ya tiene 3 días y unas horas de vida, pero todavía está dentro de la definición de nosocomial, porque estuvo en el hospital y antes de las 72 horas de que nació, o por allá después de las 72, perdón, después de las 72 horas de que nació, pero antes de las 72 horas de haberlo dado de alta, tiene datos de infección. Entonces, en ese punto, este paciente se vuelve nosocomial. Los de cesárea, pues con mayor facilidad cumplen estas definiciones. Y entonces los agentes que espero no son los maternos, los agentes que espero son los nosocomiales, con un patrón de resistencia incrementado y todo ese asunto, ¿no? Y bueno, todo el tiempo que el paciente siga cumpliendo la definición de nosocomial, si hace infección, pues va a ser nosocomial. Y si no, si sale de esa definición, entonces sabemos que no lo adquirió de su mamá y que no lo adquirió en el hospital, es decir, que no lo adquirió en el momento del parto, en donde esperamos gram negativos, y que no lo adquirió en el hospital. Entonces, lo que nos quedan son los agentes, como decías, que dan principalmente infecciones respiratorias, casi la mayoría son gram positivos, hemófilos y neumococo, como primeras posibilidades. Entonces, el criterio de decir temprana y tardía y dividir a la tardía en nosocomial y comunitaria sirve porque a diferencia de las otras definiciones que existen en la literatura, resuelve mejor los agentes más probablemente esperados para el paciente. Y entonces orienta mejor sobre la definición del tratamiento, porque sabemos que los tratamientos antimicrobianos se deciden en función de las bacterias que espero o que es más probable encontrar en ese foco infeccioso, en ese paciente, en ese grupo de edad. ¿Dudas hasta aquí? Disculpe, doctor, entonces la nosocomial quedaría como 72 horas desde que tuvo contacto con el hospital hasta 48 horas después del alta, ¿no? Después de 72 horas ya sería la tardía comunitaria. Sí, se consideraría comunitaria, ¿es correcto? Ok, y la temprana es de 0 a 3 días. Perfecto. Sí. Ok, gracias. Es que no se escuchó bien, perdón. Sí. Perdón, tengo una llamada de fuera. Bueno,
A ver, ya volví. ¿En qué estábamos? ¿Avanzo? Hola. Sí, ¿me escuchan? Sí. Ok. Sí, Bueno, hablando del contexto de sepsis, pues hay algunos aspectos que hay que considerar cuando vemos a un paciente. Y pues primero es, como ya mencionamos, el tiempo de presentación de la infección, la edad gestacional, que tú no sé si es pretérmino, término o postérmino, eh, antecedentes pues maternos, no sé si la madre presentó alguna manifestación que nos puede sugerir que haya sepsis, profilaxis y los factores de riesgo pues propios del recién nacido. Entonces, pues de factores de riesgo pues podemos hablar de muchos, pero hay ciertos factores que nos van a indicar que Brandon, cierra tu micrófono, por favor, porque nos mete eco a todos. Que un producto pues va a estar potencialmente infectado y pues los que se asocian a esta definición de potencialmente infectado pues van a ser infecciones maternas como una IBU, coriamnoitis, cervicovaginitis, una ruptura prematura de membranas mayor a 18 horas y pues malformaciones que también pueda tener ¿Por el... qué queremos definir al paciente potencialmente infectado? Pues el potencialmente infectado, a comparación pues de los factores de riesgo, que pues pueden ser muchos, no te van a conducir a una conducta, pero el potencialmente infectado te va a conducir a hacer algo pues por ese paciente, pues en este caso sería pues ya empezar un esquema de tratamiento. ¿No es lo mismo que sepsis? ¿No es Pues, diferente un potencialmente infectado de un séptico? pues no está comprobado. O pues tiene muchos factores que te pueden provocar, o sea, si todavía pues no lo has desarrollado, pues te puede A ver, llevar a que lo Vicente, desarrolles. Efraín. Tengo entendido que el potencialmente infectado aún no tiene hemocultivo positivo. El séptico tampoco, cuando lo diagnosticas, La, el cultivo tarda 72 horas en salir y sin Mm. embargo sabes que está séptico. Ah, la diferencia principal es que el potencialmente infectado pues todavía no necesariamente va a tener una clínica de sepsis y el paciente que tiene sepsis pues ya tiene síntomas. Esa es la diferencia. El paciente séptico ya tiene síntomas, el paciente potencialmente infectado no tiene síntomas porque en cuanto tiene síntomas ya se considera séptico, pero tiene una exposición o a circunstancias de riesgo de tal magnitud que las posibilidades de que esté infectado son altas y por eso se toman decisiones como si lo estuviera, aunque no lo sé, aunque no tengas la certeza. Pues no es lo mismo, como tú bien dijiste, tener riesgo, o sea, los factores de riesgo comunes a sepsis neonatal, como una ruptura de 6 horas, que la definición de potencialmente infectado, que es una ruptura de 18 horas, porque ya ese tiempo hace que las posibilidades de colonización sean mucho mayores y entonces, aunque el paciente no tenga clínica de sepsis, tú vas a asumir que la tiene. Esa es la diferencia. Ok, sigue. Bueno, estos son pues los factores que se asocian, pero pues luego pues se pueden leer, solo era como para que se A tengan. ver, no entendí nada de lo que acabas de decir. Estos son los factores favorecedores del desarrollo de sepsis, pero pues no los voy a leer, es para conocer. Ok. Entonces, pues ya entrando ahora sí a lo que es la sepsis neonatal, pues ya lo habíamos definido, que es el síndrome de respuesta inflamatoria, resultado de una infección probable o sospechada. Y pues el síndrome de respuesta inflamatoria es, como dice, es un desbalance o un proceso inflamatorio que no va a estar controlado y que se va a dar pues a nivel sistémico. Y pues en el neonato, pues los términos que se ven debajo pues de la definición son los que se asocian, o sea, dos o más de estos se puede considerar ya como que tenga el CIRS. Y pues si no se hace alguna intervención, pues puede progresar a lo que es el shock, que ya es el proceso donde hay un aporte inadecuado del oxígeno y no se satisfacen las demandas metabólicas de órganos y tejidos. Y pues si no, pues tampoco se hace nada, pues puede progresar a una disfunción multiorgánica y pues finalmente la muerte. Y pues es como que esquematizando esto. Y pues ahora sí,
pues hablando ya del proceso y de qué es lo que sucede, pues en un proceso inflamatorio que no siempre va a estar asociado a una infección, o sea, puede ser por traumatismo, quemadura, cualquier otra Pero en cosa. este caso sí, a infección, pues estamos hablando de sepsis. Claro, en este caso, pues la agresión va a ser una infección. Entonces, el sistema inmunitario, pues va a ir, pues obviamente, hacia donde está este foco infeccioso y va a empezar a liberar citocinas que generan una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria, pues va a llevar a lo que es la activación del endotelio, que te causa, pues, aumento de la permeabilidad con extravasación del líquido, vasodilatación y hay reclutamiento celular, y que son los que va a causar lo que son los signos cardinales de la enfermedad, que son de la inflamación, perdón, que es el rubor, calor y tumor. Pues el dolor está asociado, pero pues ya con los receptores. Pero pues en este caso estamos hablando pues de algo localizado. Sin embargo, como ya dijimos que hay un desbalance entre la respuesta pro y antiinflamatoria, pues esto se va a hacer en todo el cuerpo y pues va a haber un desequilibrio. A ver, Se van a desatar pues diferentes mecanismos. permíteme. Estás yendo bien, lo que estás diciendo es correcto. Mi preocupación es la velocidad a la que lo estás diciendo y no estoy seguro que esté quedando claro para quien no lo haya estudiado bien antes de entrar. Entonces lo voy a resumir otra vez. Esencialmente, la respuesta, o sea, cuando hay una agresión, en este caso una agresión infecciosa, lo que hace es que se liberan citocinas proinflamatorias. No nos vamos a echar la lista de las citocinas, pero factor de necrosis tumoral, interleucina 2, interleucina 6, un montón, ¿no? Cuyos dos efectos principales son vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar. Y ahí tienes un tercer efecto que es correcto, que es el reclutamiento celular, que es la llamada a los neutrófilos, ¿no? Y la liberación o la síntesis de más neutrófilos, y esto tiene efectos en médula ósea. Entonces, todo esto es deseable porque si tú tienes, y es lo que creo que puede aclarar un poquito el panorama, supongamos que tú tienes, ya no estamos hablando de un neonato, pero tienes una neumonía, ¿no? Entonces, tú vas a generar vasodilatación a donde está el proceso de la neumonía para aumentar la perfusión, como bien dijiste, y si fuese algo en piel tendrías, pero y si no, de todas maneras vas a tener aumento de la temperatura local, aumento de la perfusión y por lo tanto vas a tener hinchazón, vas a tener edema con calor y local y rubor y tumor y todo lo que conocemos de respuesta inflamatoria local, ¿no? Y vas a tener aumento de la, o sea, haces vasodilatación, pero regional para perfundir esa zona, para que llegue quien tenga que llegar. Vas a aumentar la permeabilidad capilar en esa zona para que los neutrófilos que fueron llamados por las señales de reclutamiento celular y que llegaron hasta allá por la vasodilatación selectiva puedan salir de los vasos, irse a la zona donde está la infección y matar a las bacterias. Eso es lo que tendría que pasar. Y el libro no lo pone, o los libros yo no los he encontrado referido de esta manera, pero creo que desde el punto de vista de comprensión les queda mejor si ustedes piensan en que esto es un mecanismo de respuesta inflamatoria localizada. Esto significa que vas a tener reclutamiento celular, vasodilatación y aumento de la permeabilidad, pero confinados o dirigidos a ese lugar que tiene la infección. Reclutamiento celular es un poco diferente y nos va a dar leucocitosis con neutrofilia, con bandas, y esto pues porque se fabrican en la médula ósea y tienen que viajar y vas a encontrar los cambios en la biometría. Pues por eso la relación bandas-neutrófilos se utiliza como un marcador indirecto de infección bacteriana, o la pandemia habla de infección bacteriana, no así la neutrofilia. Ustedes están acostumbrados a pensar que los neutrófilos se asocian con infección bacteriana, pero no es cierto. Los que se asocian son las bandas, porque eso habla de que hubo un reclutamiento celular. La neutrofilia sola no nos dice eso. Bueno, dicho esto, el problema en sepsis es que
por alguna razón el paciente no logra confinar o localizar la respuesta inflamatoria, sino que este efecto de permeabilidad incrementada con vasodilatación ocurre en todos lados. En el neonato es más frecuente porque el neonato tiene como más dificultades para confinar la respuesta inflamatoria. Entonces la hace con mucha facilidad generalizada. Y de ese problema de vasodilatación generalizada con aumento generalizado de la permeabilidad vascular, se deriva todo lo que pasa en la sintomatología de sepsis, desde fiebre, taquicardia, hasta falla orgánica múltiple, ¿no? O sea, hay que entender que dos personas podrán tener la misma infección por el mismo agente, pero uno puede hacer sepsis y el otro no, y esto depende de la intensidad de la respuesta. Así que un paciente séptico en realidad no se muere de sepsis, en realidad se muere de la respuesta que su propio organismo montó en forma desordenada a consecuencia de la infección, que si esa respuesta hubiese sido más moderada, el paciente estuviera bien. Y vamos, si quieren hacer símil con coronavirus, pues es lo mismo. Lo que mata a los pacientes no es la infección, es la respuesta. Entonces, por eso es importante conocer bien la respuesta. Ya que llegamos hasta aquí, entonces hay que explicar la taquicardia, la polipnea, la hipotensión, la acidosis metabólica, la alcalosis respiratoria que antecede a la acidosis metabólica, la elevación del lactato, y pues bueno, quiero que me expliquen eso, que por lo menos que hagan el intento para explicarme eso, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Continúo entonces. Si no hay dudas, sí. Pues de lo que ya explicó, pues como está en el diagrama, pues obviamente esta respuesta pues va a llevar a desatar diferentes mecanismos. En cuanto pues al aumento de la permeabilidad, pues causa fuga de líquido. Y pues esta fuga, al hacerse pues a nivel pues ya en diferentes pues partes del organismo, pues va a condicionar pues tanto una hipovolemia como una hipoperfusión. También pues como menciona, la vasodilatación causa una hipotensión pues generalizada, y pues esto también va a condicionar que haya hipoperfusión. Entonces pues el mismo cuerpo va a tratar de compensar esto que está sucediendo en el organismo. Entonces por eso empieza lo que es la taquicardia compensatoria y también la taquipnea. Pues la taquipnea para meter el oxígeno que no está llegando, pero es porque no hay una buena difusión pues hacia el intersticio. Y pues la taquicardia igual, pues por la redistribución del flujo que hay y pues por la vasodilatación, pues va a hacer que el corazón tenga que funcionar más para que trate de mandar esa sangre. De compensar la falta de, pues en realidad no es falta de volemia en sentido estricto, sino la falta, como se dilató todo, pues no hay sangre que alcance para llenar los vasos, ¿no? Entonces tienes razón, la taquicardia es a consecuencia de la vasodilatación por una parte y la permeabilidad vascular incrementada causa fuga de líquidos a tercer espacio. Es cierto que causa también una hipovolemia relativa o un choque distributivo, porque es lo que es, ¿no? Y por eso tienes taquicardia, para tratar de compensar la hipotensión que no puedes mejorar porque hay una señal de vasodilatación. Por eso los agentes presores endógenos no funcionan para subir la presión y por eso tienes que poner aminas vasoactivas para resolver esto. Ahora, en función de la hipoperfusión, el asunto no es solo la falta de presión que esté dando falta de perfusión, también tiene que ver que la taquipnea, habías dicho, tiene que ver con la hipoperfusión, sí, pero acuérdense, perfusión es que la sangre pase por el tejido.
y el tejido podría estar perfundido, pero el solo hecho de que tú tengas un incremento de la permeabilidad capilar, lo que va a hacer es que el agua se va a fugar al tercer espacio. Si el agua se fuga al tercer espacio, entonces, acuérdense, la sangre está pasando por los capilares, ¿ok? Y cuando pasa por los capilares, el oxígeno es que sale, se libera de la hemoglobina, atraviesa el intersticio y llega a la célula y de ahí entra la mitocondria, que es donde se va a usar. Si recordamos eso, ¿no? Ahora, si yo tengo aumento de la permeabilidad capilar y tengo más agua en el tercer espacio, entonces el tramo, por decirlo de una manera, que tiene que atravesar el oxígeno para llegar desde la hemoglobina hasta la célula es mayor. Eso implica una dificultad en la oxigenación celular. Y esto es bien importante porque aunque yo esté viendo una cantidad de oxígeno razonablemente normal o incluso alta en una gasometría arterial, eso no significa que el oxígeno está llegando a las células. Podría tener dificultades para llegar a las células o porque haya tejidos hipoperfundidos o porque hay fuga de líquido a tercer espacio o por ambas razones al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, este paciente va a tener hipoxia celular, que no la... sí la veo hasta abajo, pero ojo, no necesariamente por hipoxemia. Allá en este diagrama no sé quién lo hizo, pues está muy bien hecho. Tienen, dice hipoperfusión, taquipnea, es correcto. Tienes taquipnea porque le falta oxígeno a tus células, esté como esté la gasometría. Esto es bien importante entenderlo, ¿no? Ahora, como la difusión del CO2 es bastante mayor, se estima en 20 veces mayor que el coeficiente de difusión del oxígeno, entonces el paciente, si hiperventila porque necesita más oxígeno, acuérdense que eso es lo que dijimos que está pasando, cosa que también, por cierto, la necesidad de oxígeno se incrementa en fiebre. Si el paciente necesita más oxígeno, va a respirar más rápido. Si respira más rápido, entonces va a tirar más CO2. Si tira más CO2, va a tener alcalosis respiratoria. Cuando yo veo a un paciente con alcalosis respiratoria, debo de preguntarme por qué este paciente tiene alcalosis. Y la respuesta en ese contexto sería: el paciente tiene alcalosis respiratoria porque se ha visto en la necesidad de respirar con una frecuencia significativamente mayor a lo normal o a lo habitual. ¿Okay? Entonces, cuando uno interpreta una gasometría, no alcanza solo con los valores y qué tanto se desvían de lo normal, sino que también tienes que saber qué tanto qué tanto tuvo que hacer ese paciente o qué tanto está haciendo ese paciente para llegar a donde llegó. Me explico un poquito más y si tienen dudas me interrumpen. Pero no se trata solo de si tiene 100 de PaO2. Se trata de cuál frecuencia respiratoria, con qué porcentaje de oxígeno inspirado es necesaria para lograr esa PaO2 de 100. Entonces, si yo tengo una PaO2 de 100, estoy bien, técnicamente, yo porque estoy en aire ambiente, ¿no? Pero un paciente que necesita respirar 50 veces por minuto con ventilación mecánica, con alta presión, una FiO2 al 80% para lograr una PaO2 de 100, pues no está muy bien. Y la gasometría puede estar igual, pero el paciente no está igual. Entonces hay que entender eso, ¿no? Cuando yo veo entonces una alcalosis respiratoria, tengo que entender por qué este paciente está respirando con mayor frecuencia de lo normal. Y no hay muchas razones, ¿no? Entonces uno tendría que ir, o si no es una crisis de ansiedad, causa todo esto, y en los neonatos pues eso no existe, entonces el paciente tiene taquipnea, por eso está barriendo CO2. Si tiene taquipnea, entonces tiene una necesidad incrementada de oxígeno, que le está haciendo respirar en exceso a una costa de alterar su pH, ¿ok? Por lo tanto, tiene una demanda incrementada de oxígeno y entonces la siguiente pregunta es ¿por qué?
Así que cuando uno ve alcalosis respiratoria, como dice allá abajo del cuadrito amarillo que dice taquipnea, uno se estresa, porque quiere decir hay algo muy malo con este paciente. Y el paciente no va a llegar a hipoxemia, ahí hay un error. Veo un asterisco, pero creo que no debe decir hipoxemia. No sé cómo ponerlo, pero la explicación que debe de ir asociada a ese asterisco es la siguiente. Cuando un paciente se encuentra en alcalosis, metabólica o respiratoria, no importa. Cuando un paciente se encuentra en alcalosis, esto modifica la capacidad de la hemoglobina para liberar el oxígeno. Y cuando uno se encuentra en acidosis también, pues, si el paciente está en acidosis, el oxígeno se desprende más fácil y queda más disponible para las células. Si el paciente está en alcalosis, la hemoglobina se queda con el oxígeno. Y entonces esto es otro problema, porque el paciente podrá tener 125 de PaO2 y yo pensar que todo está muy bien, pero tiene 753 de pH, así que nada está muy bien, porque aunque el paciente tiene mucho oxígeno en su hemoglobina, no lo está soltando. Por lo tanto, aunque el paciente, comillas, tiene suficiente oxígeno disponible, las células no tienen ese oxígeno porque no les está llegando, porque el paciente está en alcalosis. Lo cual explica, como nos van a decir más adelante, por qué al paciente que se encuentra en sepsis, en alguna parte del camino de la sepsis, le pones oxígeno, tenga o no tenga hipoxemia. Porque aunque la cifra de la oximetría o de la gasometría sea satisfactoria, vuelvo a decir, si el paciente está en alcalosis, eso no le llega al paciente y de hecho tiene hipoxia tisular o celular. ¿Está entendido esto o no? ¿Hola? Sí, por mi Sí. parte sí, doctor. Entonces tendrías que aumentar la concentración de oxígeno para que de alguna forma las diferencias de presión hagan que mejore un poco la Sí, te lo voy a poner difusión las del oxígeno. palabras. Le pones más porcentaje de oxígeno al aire para que el paciente necesite menos movimientos respiratorios para lograr el mismo resultado. Al requerir menos movimientos respiratorios para lograr el mismo resultado, va a dejar de barrer CO2. Al dejar de barrer CO2, va a tener mejor probabilidad de que la hemoglobina de hecho libere el oxígeno, lo cual va a terminar por corregir la oxigenación celular y va a detener la cadena de la serie de eventos desafortunados en la que se encuentra este paciente. ¿Ok? ¿Esto tiene sentido? Sí, sí. Ok, bueno. Creo que me sigo, ¿verdad? Porque si no te voy a volver a interrumpir, porque de hecho lo sabes, ¿eh? Consta que no estoy diciendo que no lo sepas. Mi preocupación es que quede claro para los demás, pero para mí es clarísimo que sí lo sabes, para que no vayas a decir que te estoy diciendo que no. El caso es que la hipoxia, que no es lo mismo que hipoxemia, esto ya creo que debe de estar suficientemente claro. El caso es que la hipoxia te lleva a que las células que dependen del oxígeno, y esto ya lo hemos dicho en otras clases, porque el oxígeno les sirve para acomodar los hidrogeniones y acomoda los hidrogeniones que vienen del ciclo de Krebs, que es el que libera más transportadores de oxígeno vía NAD y NADPH, pues no puede utilizar el ciclo de Krebs porque no se está renovando, porque todo el proceso posterior está detenido, ¿no? Vamos a decirlo en corto. Por lo tanto, su única manera de obtener energía es la glucólisis anaeróbica, y si recordamos, la glucólisis anaeróbica podría terminar en piruvato y de ahí brincar a acetilcoenzima A y meterse al ciclo de Krebs, o cuando no puede entrar al ciclo de Krebs, sigue un último paso que lo hace una enzima que ustedes conocen muy bien, que es la deshidrogenasa láctica, que son enzimas citoplasmática, cuya actividad es en forma bidireccional transformar el piruvato en lactato. Al transformar el piruvato en lactato se genera ATP, así que en condiciones de anaerobiosis el proceso
llega hasta ácido láctico, ¿ok? Porque no puede irse al ciclo de Krebs. El problema del ácido láctico es que es ácido, es un ácido orgánico, por lo tanto, genera acidosis metabólica, de manera tal que si yo veo en una gasometría que un paciente tenga el pH que tenga, habitualmente tiene pH ácido, pero al principio no, pero tenga el pH que tenga, si este paciente tiene lactato elevado, ¿qué sabemos de él? Que alguien me conteste. ¿Qué está pasando? Que no está recibiendo suficiente oxígeno. O sea, los tejidos. Que hay algún tejido, claro, eso es mejor, que hay algún tejido que no está recibiendo suficiente oxígeno y por lo tanto tiene que recurrir a la glucólisis anaeróbica a una velocidad mayor que la que tiene el hígado de echar a andar su ciclo de Cori para deshacerse del lactato. Si quieres dar la respuesta completa. Eso es lo que está pasando. Es algún lugar. ¿Dónde? Pues quién sabe, a veces no lo sabes y a veces sí. Pero encontrar lactato elevado habla de hipoxia celular. De eso habla. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, se supone que si uno comprende toda esta serie de eventos, entonces interviene antes, ahí voy Rodrigo, interviene antes de que el problema ocurra. Entonces, si yo veo que el paciente tiene respuesta inflamatoria sistémica, le tomo una gasometría y si veo que está en alcalosis, me asusto y le es todo lo que le tengo que poner. No voy a esperar a la acidosis metabólica porque comprendo que la alcalosis respiratoria anuncia la acidosis metabólica inminente, ¿no? Entonces le pongo oxígeno y le pongo cargas, hasta actualmente así dice Surviving Sepsis, pero no muchas, y le inicio en forma precoz las aminas vasoactivas para detener los procesos de incremento de la permeabilidad y de vasodilatación para que se pare la bola de nieve, ¿no? Porque obviamente si no detengo este proceso es rápidamente progresivo. Rodrigo, ¿cuál es la pregunta? Tengo dos preguntas, doctor. Una es, ¿el paciente pasa de alcalosis a acidosis? O sea, ¿su pH pues, se va moviendo? No, ¿O bien, es como se va moviendo, es gradual, es gradual. Nada es así Sí. como en el segundo, ahorita tiene 750 y en 10 segundos tiene 723. Claro que no, ahí es gradual. Y pasa por pH normal, nada más que va a tener un pH normal, pero con poco bicarbonato, con mucho lactato y con CO2 barrido, y por eso se neutraliza y acaba en pH neutro. Entonces no alcanza con que el pH esté normal, hay que ver cómo llegó ahí, cosa que ya dijimos hace rato. Pero sí pasa por el pH normal cuando va de bajada. Y otra duda, doctor. ¿En qué momento de esta fisiopatología se puede considerar que el paciente ya tiene choque séptico? Ah, eso está muy fácil. ¿Quién contesta eso? Cuando la presión ya no aumenta a pesar de que nosotros repongamos la volemia con líquido. Claro, cuando tiene hipotensión que no responde a cargas. Eso es choque. Y si tiene sepsis, pues es choque séptico. Es la definición. La definición tradicional es el paciente tiene respuesta inflamatoria sistémica. Si tiene infección, entonces tiene sepsis. Si tiene hipotensión, pero mejora con cargas, tiene sepsis grave o sepsis severa. Si requiere aminas para subir la presión porque las cargas simplemente no lo hicieron y con las aminas logra la presión, tiene choque séptico. Aunque ya no tenga TEA de choque, el hecho de que necesita aminas para no hipotensarse lo vuelve un paciente chocado. Y si ni con aminas jala, tiene choque séptico refractario. Eso es como la serie de escalones. Gracias. ¿Algo más? Seguimos entonces. Esta diapositiva yo creo que ya. ¿Tú la hiciste o te la pasaron? Yo la hice. Está muy bien. Gracias. Bueno, mi compañero va a seguir a partir de aquí. Ok, bueno, ahora entendiendo ya todo lo que es la parte de la fisiopatología, pues vamos a poder entender por qué se dan las manifestaciones que se van a dar a nuestro paciente.
problema que viene siendo con el recién nacido es que no va a tener una clínica tan aparente o obvia como la que tendría un adulto, obviamente, porque el recién nacido, pues por todos los mecanismos que propiamente tiene, pues no, la respuesta no va a ser la misma, entonces puede tener diferentes espectros de los síntomas. Por ejemplo, si vemos acá en signos neurológicos, por ejemplo, puede tener desde apatía o irritabilidad, puede estar hipotónico o hipertónico, entonces la clínica no va a ser específica. Entonces, ante cualquiera de estas manifestaciones que presente nuestro paciente, nosotros tenemos que estar pendiente, vigilar y entrar en protocolo de sepsis. Los síntomas se van a asociar tanto a lo que ya vimos ahorita, que es la fisiopatología de la sepsis propiamente, y también se pueden asociar a signos y síntomas de una infección localizada de donde derivó la sepsis. Por ejemplo, podemos tener síntomas respiratorios en casos de una neumonía. Bueno, los síntomas respiratorios. ¿A qué claro, síntoma bueno, sí, te refieres? no solo en caso de neumonía, pero pero sí. Apnea para todos los sépticos. Ajá. Claro. O apnea es un dato cardinal, cianosis, alteración del patrón respiratorio. Yo creo que es bien complicado que tú trates de ligar al foco infeccioso en el neonato, porque los neonatos particularmente no localizan la respuesta inflamatoria. Claro. Entonces, aunque tenga teóricamente una infección pulmonar, pues podría tener síntomas digestivos. Aunque tenga enterocolitis necrosante, podría tener datos respiratorios porque no localizan la respuesta inflamatoria y porque también las infecciones rápidamente se hacen generalizadas. Entonces, esencialmente tratemos de no ligar eso a un cuadro o un foco infeccioso específico, sino al hecho de que se encuentra con respuesta inflamatoria sistémica, en cuyo caso todo lo que dices allá, no se ve bien, es suficiente, no come, está taquicárdico, vomita, se distiende, está ictérico, está irritable, tiembla, convulsiona, se le sube la fontanela, se le baja la fontanela, queda de un color que no sea rosado, porque si queda blanco, amarillo, morado, no les va a gustar. Respira demasiado rápido, respira demasiado lento, no respira, tiene taquicardia, tiene bradicardia, tiene hipotermia, tiene hipertermia. Y con esto les quiero decir que todo neonato que no se vea precioso es un sujeto de riesgo, porque vean lo que dice allá. Hipotermia, fiebre, palidez, rubicundez, cianosis, palidez, irritabilidad, apatía, ¿no? Entonces, como que aquello se va para todos lados, ¿no? Demasiado caliente, demasiado frío, ¿no? Entonces, esencialmente la clínica de sepsis en el neonato es neonato que no luce bien, y si necesitan saber qué significa neonato que no luce bien, pues está la lista ahí presente, ¿no? Esa es como la definición. Síguele. Claro. Sí, pues continúa. Sí, la que sigue. Es lo mismo esto, un poco más. Ok, ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer con el paciente que tiene clínica de sepsis? Pues vamos a entrar en lo que viene siendo protocolo de sepsis. Se tienen que solicitar laboratorios. Los laboratorios que se van a solicitar van a ser un hemograma completo, se van a racantes de fase aguda que incluyen proteína C reactiva y procalcitonina. Se realizan cultivos, hemocultivos, urocultivo, punción lumbar y radiografías de tórax y de abdomen. Lo que vamos a encontrar en estos resultados es que en la biometría lo que más nos va a importar, más que una posible neutrofilia o neutropenia que podemos tener cualquiera de los dos, es el índice de neutrófilos inmaduros y maduros. Si es mayor a 0.2 o inmaduros totales mayor a 0.16, que es lo mismo. ¿Cuáles son los inmaduros? ¿Cómo se llaman en el reporte? Son bandas. ¿Qué son las bandas? Pues cualquiera, ¿eh? Son neutrófilos inmaduros que salen de la médula en respuesta a la infección. Claro. Tener bandas implica que haya una señal de reclutamiento, así decía su diapositiva, hacia la médula ósea que hace que las células madre que se diferencian entre megacariocitos, precursores de eritrocitos, precursores de linfos y precursores de granulocitos,
preferentemente sigan el camino de los granulocitos, lo cual explica, entre otras cosas, que los pacientes puedan hacer trombocitopenia o anemia por infección, y que estas células granulocitos que se están sintetizando a gran velocidad salgan en forma temprana cuando todavía son jóvenes, lo cual se ve con núcleo en forma de banda. Por eso es la bandemia la señal de infección bacteriana, y por eso saca uno la proporción, porque la cuenta de leucos en el neonato puede tener hasta 35.000 y ser normal, así que la definición de leucocitosis está complicada. Y el neonato de por sí al nacer tiene neutrofilia, y eso también es normal. Entonces no se puede solo con la cuenta de leucos y los neutrófilos saber lo que está pasando. Si tú quieres hacerlo con la biometría, lo que tienes que ver es inmaduros versus maduros, es decir, proporción de bandas versus segmentados, o hacer la proporción de bandas contra neutrófilos totales, puesto que las bandas también son neutrófilos, y de ahí sacan la proporción. Más de 0.2 o más de 0.16 para asumir infección bacteriana. Otros marcadores que no son de biometría, que son más de serología, es la proteína C reactiva y la procalcitonina. Ambos son útiles, ninguno es maravilloso, así que se hace la suma con toda la información de que disponemos, pero son buenos marcadores de infección bacteriana, ¿no? Entonces hay que ver también en el ORAN el costo, ¿no? Pero hay que ver, porque la procalcitonina es bastante más cara que la proteína C reactiva, pero si está disponible se puede utilizar para esto, ¿ok? Y marcan el riesgo, la infección bacteriana, aunque no necesariamente la gravedad de la infección bacteriana, y se puede utilizar su descenso como un marcador indirecto de respuesta. ¿Ok? Bueno, síguele de ahí. Claro, la importancia de estos marcadores y de estas relaciones que tienen un buen valor predictivo negativo, es decir, si no tenemos esto, la probabilidad de que nuestro paciente tenga una infección bacteriana reduce muy drásticamente. A ver, Andrés, ¿qué pasó? Doctor, nada más una pregunta rápida respecto a las bandas, que vi que también los mencionan como bastones. ¿Esto es lo mismo que los bastones de Auer vistos en un frontis? No, los bastones de Auer son acúmulos de material genético que son marcadores de leucemia mieloide de buen pronóstico. Ah, de la amiloperoxidasa, ¿no? No, la mieloperoxidasa es una enzima. Ah, ok. Es que recuerdo que habíamos visto en leucemia que era algo así, pero No lo recuerdo. Los bastones de Auer son marcadores de leucemia mieloide con implicación de pronóstico. Aquí no estamos hablando de eso. Okay. Rodrigo. Tengo entendido que la banda es básicamente pues el núcleo del neutrófilo que aún no está segmentado. Claro, es por un eso neutrófilo tierno, es inmaduro, ¿no? Que tiene un núcleo que parece, que se observa como una banda en la microscopía. Una banda en vez de tener varios segmentos, por eso es un neutrófilo no segmentado. Claro. Estamos hablando del núcleo. Y cuerpos de Auer tiene que ver al interior del núcleo con acúmulos. Esa es otra cosa. Es otra cosa. Síguele. Ok, entonces, bueno, si mi paciente tiene clínica de sepsis, independientemente no voy a ponerme a esperar a los resultados del laboratorio, ni a los cultivos, ni mucho menos. Hay que iniciar un tratamiento empírico lo más rápido posible, pues esto va a impactar en el pronóstico. Pero posterior a la toma de los cultivos, idealmente, ¿no? Idealmente, para que tengas sí. a lo que pueda salir, claro. ¿Ok? Y entonces, dependiendo de la edad, de cómo lo clasificaste, si lo clasificaste como precoz o tardía nosocomial o no nosocomial, entonces desprendes, como dice en ese cuadro, los agentes más probables, y por lo tanto el esquema antimicrobiano empírico de inicio. Porque tú cuando empiezas a tratar sepsis, pues no sabes el agente, porque el agente lo vas a tener, si tienes suerte, 72 horas después. Pero inicias en forma empírica, tal como dice allá. ¿Ok? ¿Qué sigue? Claro, entonces, bueno, en la sepsis de comienzo temprano, que se asocia a transmisión vertical, por los agentes involucrados en estas, la elección de antibióticos va a ser esto de un aminoglucósido, que generalmente es la gentamicina, más ampicilina. Okay. Este es el esquema más aceptado en general de manera global. Y cuando tenemos una sepsis de inicio tardío, pues va a depender si es la nosocomial, que sería lo común en pacientes hospitalizados, que tuvieron procesos invasivos. Sí, está mal tu esquema.
está mal tu esquema. No es Banco Genta, es FPIME Banco o Ceftazidima Banco. Bueno, eso está leyendo porque busqué varias referencias y bueno, mencionaban que se debería reservar el uso de cefalosporinas solo para aquellos casos en los que se tenga cultivos de punción lumbar o que se tenga una meningitis. Sí, pero en sepsis nosocomial, mira, depende de dónde lo estés leyendo. El problema con los esquemas antimicrobianos empíricos es que depende de la epidemiología regional. Claro. Entonces, hasta en nuestro hospital, aquí en el Orán, el tratamiento nosocomial es por lo menos ceftabanco y casi siempre cefepime-banco, si no meropenem, porque la probabilidad de tener gram negativos resistentes es significativa. La resistencia de pseudomonas y de acinetobacter es bien elevada. Que tú empieces con banco más aminoglucósido descubre justo a los dos agentes que estás poniendo en tu gráfico. Entonces yo creo que no, que estén con cefalosporina de tercera generación o de cuarta, lo que tienes que poner, porque los gérmenes que estás incluyendo, y ahí te falta estafilococo dorado, que es la razón de la vancomicina, son con mucha frecuencia en medio hospitalario resistentes. Ok. ¿Vale? Bueno, sí, eso que mencioné igual se me había pasado, que es muy importante tomar las resistencias locales. Claro. Y bueno, cuando es en la comunidad, igual pues hay que tomar en cuenta el lugar en donde estamos. A nivel pues, regional, nacional, el esquema es con un aminoglucósido como amicacina y una cefalosporina, que podría ser cefotaxima, por ejemplo. Bueno, ¿y cómo vamos a orientar el tratamiento en cuestión de los resultados de los cultivos? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que la mejoría clínica, si a las 72 horas yo tengo una mejoría clínica, no va a importar lo que tenga en mi cultivo, mi antibiogama. Si mi paciente está mejorando con el esquema que le estoy manejando, no le tengo por qué cambiar nada. No debería importar. Mucha gente cambia, pero puedes hacer cosas. Mira, hay que ser bastante prudentes en el uso de antimicrobianos. Hay quienes recomiendan que si se encuentra sensibilidad a un antibiótico que es de menor espectro al que le estás dando, se le podría cambiar a ese. Claro, ahí sí, porque vas a reducir espectro. Pero incrementar por un cultivo en un paciente, por un antibiograma de un cultivo que tomaste hace 72 horas en un paciente que va bien, es algo que te tendría que cuestionarse, porque podría llevarte al uso excesivo de antimicrobianos. Entonces la recomendación es que te lo pienses y que igual y no. Y lo que se puede hacer, si de verdad te da frío, es que repitas la biometría, vuelvas a sacar la proporción bandas neutrófilos y repitas tus marcadores indirectos, PROCA o proteína C reactiva, y veas cómo están. Y si ves que están en descenso, pues eso te da una segunda garantía de que el paciente está yendo bien y puedes aguantarte con el esquema antimicrobiano, ¿no? El asunto es que uno tendría que migrar, pero no lo van a ver en los hospitales el año que viene. Esto no lo hacen mucho los médicos. Creo que, bueno, mejor me abstengo porque luego dicen que uno es agresivo, pero pero es lo que hay que hacer. O sea, y la razón es la siguiente: in vitro y in vivo son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, el hecho de que, recordemos que la diferencia entre in vitro e in vivo es que in vivo tienes al antibiótico trabajando en conjunto con el sistema inmune, y eso te genera toda la diferencia. Entonces, el paciente puede ser, y además que las bacterias podrían mutar o no. Esto puede implicar, por eso los 4 escenarios. Tu paciente puede tener un cultivo de un germen resistente, pero va bien porque el sistema inmune en conjunto con la actividad del antibiótico, al cual el agente era parcialmente sensible, pero no totalmente sensible, dio como resultado el control de la infección. ¿Okay? Eso puede pasar. Puede ser que el paciente vaya mal y el cultivo sea resistente y ya sabes qué hacer. Puede ser que el paciente vaya bien y la gente sea sensible y entonces te confirma que tenías razón. Pero también puede ser, falta una quinta opción, puede ser
que el paciente vaya mal y el germen sea sensible, de lo cual ustedes pueden reforzar esto que acabo de decir, ¿no? Pues el paciente podría ser que el laboratorio me diga que tiene un agente sensible, pero el agente se transformó en resistente, es decir, ocurrió una mutación o una selección natural por la exposición al antibiótico, en cuyo caso el paciente ahora tiene un agente resistente, aunque diga lo que diga el laboratorio. Entonces los laboratorios otra vez no se leen solos, se leen en conjunto con la evolución o con la clínica del paciente para saber qué van a hacer con él. ¿Sale? Y el quinto escenario es que el cultivo no salga, porque podría salir negativo. Claro, ¿no? sí. Y sin embargo el paciente está séptico. Entonces la forma en la que vas a decidir, este diagrama ilustra eso, la forma en la que vas a decidir si cambias o no antibiótico y hacia dónde, está orientada por el resultado del cultivo, pero en última instancia lo que es primordial es la evolución clínica del paciente. Y en donde tienes dudas te puedes apoyar con una segunda medición de bandas neutrófilos o de maduros versus inmaduros, más menos marcadores de fase aguda como proteína C reactiva. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, doctor. Y ya en la segunda vuelta, como dice ahí, a las 72 horas de las 72 horas, ahí voy Rodrigo, que sería el sexto, séptimo día, es que dices, ah caray, esto no va muy bien y llevamos en la segunda vuelta de antibióticos, entonces es que piensas en hongos. ¿Sale? A ver, Rodrigo, ¿qué pasó? Nada más era para preguntar que si igual son 72 horas de que tú le estás dando un antibiótico que el antibiograma te dice que es sensible, pero que el paciente no mejora, para decir que el agente ya es resistente. No. Lo que pasa es que a las 70, cuando cada que tú haces un esquema o haces la valoración, vuelves a cultivar, porque una de las medidas, asumiendo que el paciente iba bien y quería saber qué onda, ¿en qué escenario, perdón? ¿En qué escenario me estás preguntando? De que, por ejemplo, tú tuviste un antibiograma, te salió tu bacteria sensible, le empiezas a dar el tratamiento con el antibiótico. El tratamiento lo empezaste antes de conocer el antibiograma. El cultivo tarda 72 horas en salir. El tratamiento antimicrobiano se pone en forma inmediata. Cuando pones el tratamiento antimicrobiano, no conoces el resultado del cultivo y no lo vas a conocer hasta dentro de 3 días. Yo me refería a si ya cambiaste, si tú cambiaste tu antibiótico. Cada que cambias tu antibiótico estás volviendo a empezar y cada nuevo inicio debe de hacerse con un nuevo cultivo. Porque ahí ese nuevo cultivo te puede decir si lo que ocurrió, que es lo más probable, es la emergencia de una cepa resistente o si lo que ocurrió es una coinfección o sobreinfección, que también es una posibilidad. Acuérdate que en última instancia este paciente que metiste hace 3 días al hospital para tratarle una sepsis por estreptococo beta hemolítico, 72 horas después ya cumple criterios de nosocomial y pudo haberse curado de la sepsis por estreptococo beta, pero ahora tener un estafilococo dorado multiresistente porque está en medio nosocomial. Eso es lo que haces con el segundo cultivo, que es la explicación alternativa de por qué tu paciente no mejoró. Ok. ¿Quién más? A ver, Vicente. Doctor, en la sepsis vertical, cuando no cultivamos a la madre, ¿vale la pena hacer el cultivo a la madre o solamente modificamos el tratamiento? Cuando no tenías cultivo, pero el neonato está séptico, pues ya cultivaste al neonato, eso debería de ser suficiente. Ok, pero en el caso de sepsis vertical, ¿no vale la pena hacer el cultivo a la madre entonces? Si desde el principio no lo hiciste. Mira, no lo sé. No creo que haya una respuesta absolutamente correcta. Creo que el que está infectado en este momento es el niño, entonces salga lo que salga en la mamá, que si haces hacer un cultivo vaginal podrías tener un resultado de polimicrobiano, ¿no? Creo que el niño es el que tu bebé, tu paciente es el que te va a decir la gente que realmente le está causando problemas al paciente, ¿no? Ok. Pero es cierto que más de la mitad de los cultivos salen negativos, aún en pacientes con clínica de sepsis, por lo tanto también se podría argumentar que el cultivar a la mamá te podría dar alguna orientación cuando en el caso de que el niño te salga negativo.
El problema del cultivo de la mamá es qué hace si la mamá creció una cosa y el niño creció otra, ¿no? Ok. Entonces yo me resistiría a hacerlo en forma sistemática, pero entiendo cómo podrían haber razones para ello. Reiser. Doc, y por ejemplo, ¿se le puede dar antibiótico para prevenir la transmisión vertical de la madre al bebé? Depende de qué tenga la mamá. Porque, o sea, había leído que se le podría dar penicilina o ampicilina. Y en Todas caso las de que, mamás. dice a todas las gestantes que estén colonizadas por Streptococcus beta Ah, pero hemolyticus. entonces no es profiláctico. Es para erradicar el estreptococo, eso es terapéutico. Y por ejemplo, si les das el tratamiento, aún así el niño puede nacer séptico y así. Depende de al cuánto tiempo le diste el tratamiento, al cuánto tiempo después de que le diste el tratamiento nace el niño, o bien el hecho de que tú elimines estreptococo beta no garantiza que todo lo demás se haya eliminado. Muy bueno. Claro. Ok. Dami. Bueno, creo que lo que no se mencionó y que igual es importante es el hecho de que cuando tomas la muestra para el cultivo se debe de hacer en 2 lugares diferentes para pues evitar el riesgo de pues, que crezca algo que no está realmente porque hubo contaminación y demás. Y que el tubo tiene que estar a temperatura, idealmente en incubación, pero si no a la temperatura ambiente, no en refrigeración, y que una vez que tomas el hemocultivo lo tienes que meter a incubar lo más rápido que se pueda, porque si expones al medio de cultivo a temperaturas demasiado bajas en comparación a lo que se espera en el cuerpo humano, esto podría reducir la probabilidad de que tengas un aislamiento positivo. Y que además la probabilidad de que el cultivo salga positivo es dependiente no solo de que se tome varias veces, sino de su coincidencia o no con la fiebre y del volumen de sangre que tomaste en proporción al volumen circulante del paciente. Hay como muchísimas cosas que discutir aquí, ¿no? Que por cierto se hacen mal en el hospital. Si uno lee los volúmenes necesarios de hemocultivo para que tengas probabilidad de aislamiento, te vas de espaldas porque hay quien requiere hasta 30 mililitros de sangre y yo nunca he visto que tomen más de 3. Entonces, bueno, pero creo que ya es meternos demasiado en profundidad. Andrés. Doctor, nada más una pregunta. Me llamó la atención el uso de aminoglucósidos, pues por el riesgo de otoxicidad, y me puse a investigar y había artículos que te decían que realmente no demostraban un riesgo como tal, pero había otros que decían que sí, realmente sí había niños ¿Hay que se un riesgo desarrollaban. de ototoxicidad? Sí, Sí por está la gentamicina. demostrado el riesgo de ototoxicidad, hasta de hipoacusia profunda con el uso recurrente de aminoglucósidos. Aquí no se trata de eso, se trata de riesgo-beneficio, porque tienes un paciente que se puede morir, Sí, claro. ¿no? Entonces, bueno, para quedar sordo, primero tienes que quedar vivo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, se utiliza. ¿Qué es lo que se hace? Se utilizan estrategias para reducir la toxicidad de los aminoglucósidos. Y aquí se ha demostrado, por ejemplo, que desde el punto de vista bacteriológico es igual de eficaz que tú pongas una dosis cada 24 horas de amicacina a que pongas 3. Pero si pones 3, haces 3 picos de concentración, y si pones una, solo haces un pico, y la toxicidad no es dependiente del nivel sérico, sino del número de picos. Por lo tanto, se recomienda utilizar una dosis al día y no 3, porque la idea del aminoglucósido es más bien, bueno, hasta cierto punto es terapéutica, pero tiene algo que se llama efecto postantibiótico, así que aunque no tenga niveles circulantes, inhibe varias horas después la síntesis proteica. Pero la otra razón de usar los aminoglucósidos es que hacen sinergia con una gran cantidad de antibióticos, particularmente con los betalactámicos. ¿Por qué? Porque son medicamentos, los aminoglucósidos, que inhiben la síntesis proteica, y al inhibir la síntesis proteica, inhiben la síntesis, evidentemente, de proteínas bacterianas, dentro de las cuales se encuentran las betalactamasas, que al ser enzimas son proteínas, ¿no? Entonces, inhibes un montón de síntesis de proteínas que median los mecanismos de resistencia antimicrobiana. Entonces, asociar un aminoglucósido con un betalactámico lo que hace es incrementar las probabilidades de que el betalactámico haga el trabajo que tiene que hacer. No sé si esto es suficientemente claro. Sí, doctor. Por eso es una buena asociación, por eso no se usa solo, ¿no? Pero es comparsa de un
antimicrobianos porque tiene ese beneficio. Y no se usa solo y no es primera línea en el medio ambulatorio, eso seguro se los van a decir en la clase terapéutica, porque aunque son muy eficaces, para cualquier foco infeccioso ambulatorio siempre hay un antibiótico igual de eficaz pero menos tóxico. ¿No? Entonces por eso, recomendación que ojalá yo deje de ver esas recetas, no se recetan aminoglucósidos en el medio ambulatorio, no se hace, no es correcto, no hay ninguna justificación para ello. Digo, sí se hace, pero no se debe de hacer. ¿Sale? ¿Falta algo más o ya acabamos? Falta un pedacito. A ver. Dale, que la naturaleza ya está llamando, entonces apúrale. Dale la siguiente, Dami. Bueno, ahora nada más hablar pues, rápidamente del paciente que es potencialmente infectado, que ya, como ya mencionamos previamente, va a ser un paciente que no tiene clínica de sepsis, pero que va a tener los factores de riesgo que ya mencionamos, que no son cualquiera, sino que son estos: rotura prematura de membranas, mayor a 18 horas, IVU, etcétera. No nos voy a volver a repetir. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Básicamente lo vamos a manejar como si fuera un paciente con sepsis. Es decir, le vamos a hacer todo el protocolo de sepsis, de toma de laboratorios, y vamos a iniciar un tratamiento empírico. Ahora aquí, ¿cuál va a ser la diferencia? Que aquí lo vamos a... Bueno, igual en el paciente previo lo vamos a vigilar, pero como este paciente no ha desarrollado síntomas, pues tenemos que vigilar estrechamente si desarrolla alguna sintomatología o si nuestros resultados a las 72 horas nos indican que hay un proceso de sepsis. Sí. Claro, porque acordémonos que este paciente puede estar infectado, pero puede no estarlo. Claro. Claro, entonces nosotros por exceso de precaución vamos y le ponemos antibiótico, pero podría no estar infectado. Y si no está infectado, entonces hay que quitarle el antibiótico. Entonces lo que hacemos 72 horas después es averiguar si siempre sí o siempre no. Y si el paciente nos da cultivos negativos, reactantes de fase aguda negativos, buena relación bandas neutrófilos, no tuvo clínica y 72 horas sigue echando tiros y se ve maravilloso, se retira el tratamiento. Porque resulta que siempre no. Claro. Claro. Y, o si en algún punto llega a desarrollarlo, pues lo manejamos como... positivo, o las bandas neutrófilos salieron positivas, o cualquier cosa no salió como queríamos, entonces dices, este paciente sí está infectado y tendrá que completar esquema. Claro, entonces te pongo un escenario: el paciente es un neonato absolutamente asintomático que nació con una ruptura prematura de membranas de 18 horas, tú le tomaste todos los laboratorios y tú viste una relación bandas neutrófilos de 0.23. Y todo lo demás normal. ¿Qué haces con él? Bueno, yo lo que haría es hacerle protocolo, darle tratamiento empírico, porque solo el tratamiento simplemente por el hecho de que es potencialmente infectado. Y pues yo lo manejaría como está acá a las 72 horas, vuelvo a revisar si... Pero ya tienes... Ya tienes un dato, claro. Ya tienes un marcador de sepsis, que es una relación bandas neutrófilos en 0.24. Claro. Este ya no cabe en la definición de potencial. Entonces, ese tendría que terminar todo el... Déjame decir. Ya no, para que yo lo deje en potencialmente infectado, tuvo que haber salido lo que nace hoy. Hoy voy a conocer la biometría. Perdón. Marquen en 10 minutos, por favor. Ya voy a tener el resultado de la biometría, voy a conocer las bandas neutrófilos y ese día voy a conocer la procalcitonina y la proteína C reactiva. Si algo de eso sale fuera de lo esperado, ese paciente ya no es potencialmente infectado, ya está séptico. Porque tenía yo sospechas y tengo una alteración en el laboratorio. ¿Ok? Para que se quede aquí en esta diapositiva que me estás mostrando, tuvo que haber salido todo normal y entonces le dejo el antibiótico en espera del cultivo y de su evolución clínica. Y si el cultivo sale positivo, aunque el niño se vea re bien, tiene que completar los 7 días porque le cultivé. Eso quiere decir que se infectó al nacer. Potencialmente infectado es aquel niño que probablemente se acaba de infectar en las horas últimas antes de nacer. Por eso todavía no tiene clínica. Por eso procedemos de manera diferente. ¿Ya estamos claros? Sí. Ok, entonces se debe terminar el esquema. Ese termina 7 días, claro. Doctor, solo para confirmar esta parte, si empiezo el tratamiento negativo, no completo esquema como lo hago en el adulto, sino que lo suspendo así de cajón. Claro, porque no le comprobaste infección. Si todo estuvo bien desde el principio y todo volvió a estar bien y el cultivo está negativo y el niño sigue bien, en 72 horas le quitas el antibiótico y lo mandas a su casa.
Doctor, ¿y este no puede tener con sepsis tardía? ¿No puede tener sepsis tardía? Todos pueden tener sepsis tardía. Para tener sepsis tardía tendrán que pasar varios días y luego a desarrollar sepsis. Pero si le pones el tratamiento empírico y luego tienes sepsis tardía, tendrías que iniciar todo el protocolo otra vez. Bueno, si se te deteriora 72, dentro de las primeras 72 horas es sepsis temprana. Si el paciente lo mandas a su casa y luego regresa, habrá que ver cuándo regresó. Ok. Ok, pues bueno. ¿Quién va mañana? ¿Con qué tema? Yo quisiera exponer mañana junto con Andrés síndromes hemorrágicos. Ok, perfecto. Mañana.